Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por este día, Señor, que nos permites estar un día más aquí, Señor. Venimos a ti, Señor, a tu palabra, para que en este día, Señor, nos edifiques, nos hables, nos exhortes y todo sea para tu honra y tu gloria, Señor. Te pido, Señor, que sea una bendición para nuestras vidas y que verdaderamente toque nuestro interior, que es lo más importante, Señor. Si tu palabra no toca al interior, en vano será, Señor. Si tu palabra no llega hasta lo profundo de nuestro ser, será en vano, Señor. Por eso te pido, Señor, que esta palabra, Señor, toque nuestro interior, Señor, donde podemos, Señor, disfrutarte y glorificarte, Señor. Que sea una bendición para todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Génesis en el capítulo 4. Hoy vamos a hablar sobre Caín y Abel, los dos hijos de Adán. En el capítulo 4 de Génesis, en el verso 1 dice: conoció el hombre a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo: he adquirido un varón, Jehová. Volvió a dar a luz y tuvo Abel su hermano, y fue Abel pastor de ovejas, mas Caín fue labrador de la tierra. Pasó algún tiempo y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también una ofrenda de los primogénitos de su rebaño, es decir, de la grosura de los mismos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces bien, no alzaréis tu semblante, y si no hacéis bien, el pecado está a la puerta, acechándote como fiera de codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres tú de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y dijo Caín a Jehová: mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Qué tragedia tan grande para la primera familia de la tierra, ver a sus hijos en esta tragedia. Caín mató a su hermano. ¿Qué fue lo que llevó a Caín a matar a su hermano? ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer tal cosa? Caín y Abel marcaron el camino de seguir a Dios. Caín fue el primer apóstata al abandonar el camino de la fe en Dios y establecer su propia justicia, y así nació la religión. Para aquellos que no saben cuándo empezó la religión, hoy el Señor
nos abre nuestros ojos y podemos ver que la religión inició con Caín. Caín es el fundador de la religión. Hoy podemos ver muchas religiones, muchísimas, pero todas ellas son y vienen de Caín. Caín es el padre de todas las religiones. Caín marcó el camino de la rebelión a Dios. Abel estableció el camino de la obediencia a Dios al hacer su voluntad y así honrar a Dios. Caín marcó la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Abandonar la fe, no creerle a Dios. Dios le había declarado a Adán el camino para su justificación. Adán y Eva, cuando pecaron, se cubrieron con hojas de higuera. Y Dios fue a buscarlos, llevándoles el Evangelio. El Evangelio inició inmediatamente que el hombre cayó. Las buenas nuevas, redimir, buscar al hombre. En eso consiste el Evangelio. Dios buscó a Adán y Eva y los cubrió con pieles de cordero, porque su vestimenta con hojas de higuera no traía ninguna redención. Por tanto, podemos decir que Adán y Eva le dijeron a sus hijos la manera de tratar con sus pecados. Y dice en lo que acabamos de leer en Génesis 4, en el verso 3, que pasó algún tiempo y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Allí está el problema. Caín está haciendo lo que él quiere. No está haciendo lo que Dios está requiriendo para sus pecados. Quisiera leer aquí hay otro pasaje aquí en el capítulo 9 de Génesis, capítulo 9 de Génesis, donde dice en el verso 3 de Génesis, todo lo que se mueve. Es decir, primeramente cuando Dios creó al hombre, Dios le dijo al hombre que su alimentación eran verduras, vegetales. Y aquí en el Génesis capítulo 9, en el verso 3, da un cambio total. ¿Por qué el hombre, por qué Dios decidió darle de comer al hombre no solamente vegetales, sino también carne de animales? Dice en el verso 3, todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Así como os di la hierba verde, así lo he dado todo. Es decir, antes de la caída del hombre, Dios había dispuesto que éste se alimentase solo de la vida vegetal, o sea, de la vida que nutre y hace germinar. Génesis 1:29. Pero ¿por qué Dios cambió la alimentación al hombre? Por esto. Pero después de la caída, el hombre necesita alimentarse no solo de la vida vegetal, sino también de la vida animal. Hoy podemos ver por qué se permite comer carne de corderos o carne de otros animales. Por la redención. No solamente para encontrar una satisfacción en nuestro apetito. Cada vez que comamos carne, recordemos que esto fue para la redención, ya que a través de esos animales sacrificados, el hombre podría acercarse a Dios. Sin derramamiento de sangre
no hay remisión de pecados. El derramamiento de sangre implica que él necesita ser redimido. 9:22. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? Cuando comemos carne, no pensamos en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendemos. Pero hoy podemos entender que el día que nos estemos comiendo un corderito, recordemos que nosotros necesitamos ser redimidos. En Génesis, en el capítulo 4, en el verso 3 dice que pasó algún tiempo y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, todo lo contrario. En esto consiste la religión. La religión va en contra de Dios. La religión va en contra. Caín fue en contra de Dios. Dios dijo que era a través de corderos, pero Abel trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, una ofrenda que no era agradable. Y Abel trajo también una ofrenda de los primogénitos de su rebaño, es decir, de la grosura de los mismos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si haces bien, no alzaréis tu semblante, y si no haces bien, el pecado está a la puerta acechándote. Lo que Dios le está diciendo: ¿por qué estás enojado, Caín? Fíjese bien, después de que Caín no llevó la ofrenda que Dios estaba pidiendo para remisión de sus pecados, aún Caín estaba enojado porque Dios no miró con agrado su ofrenda. Y le pregunta: ¿por qué estás enojado? Si haces bien, no alzaréis tu semblante, y si no haces bien, el pecado está a la puerta acechándote como fiera. Es decir, que Dios le está diciendo: Caín, si no dejas ese enojo y no reconoces tu falta y no te arrepientes y dejas esa ofrenda que no es agradable ante los ojos de Dios, y si no bajas tu coraje, dice, el pecado está a la puerta acechándote. Satanás está allá afuera esperándote. Esto es lo que hoy está sucediendo. Las religiones están haciendo sacrificios que Dios no le agrada. De embalde tus peregrinaciones y que te vayas caminando hasta México y te vayas de rodillas, no te va a servir. Delante de Dios ese sacrificio no es agradable. Para que tú te arrimes y vayas a Dios, recibe a Cristo. Nada más. Y ofrécele a Dios una ofrenda que es Cristo. No recibe el Señor otra clase de sacrificio más el de su Hijo Jesucristo. Caín siguió enojado. Hoy podemos ver esto en las familias en toda la tierra. ¿Cuántas familias hoy están sufriendo lo mismo? Los hijos no se llevan bien. Se pelean unos con otros. Y hay hermanos que hoy mismo podemos ver que están matando a sus hermanos. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué lo mató? Dice la Biblia que porque sus obras eran malignas, malas. Desde que inició la religión hasta nuestros tiempos, los religiosos siempre van contra los creyentes, contra los cristianos, siempre. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Asesino y mentiroso, no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? La manera de contestar.
Antes del diluvio, el hombre se le permitía comer solo frutas y legumbres. Génesis 1:29. No carne. Si no se permitía comer carne, ¿cómo es que Abel cuidaba un ganado de corderos? Dice la Biblia, dice la Biblia que Abel se dedicó a cuidar corderos. Ese era su trabajo de Abel. Caín trajo del fruto de la tierra. Abel era pastor de ovejas. No se podía comer la carne en el tiempo que Abel tenía ese rebaño. Entonces, ¿para qué las cuidaba? ¿Por qué tanto empeño en cuidarlas y tenerlas bien en buenas condiciones para ofrecer las ofrendas por su pecado? Es decir, que Abel era un hombre que siempre vivió en la voluntad de Dios, no buscando lo suyo, no buscando sus propias cosas, sino buscando lo que le agrada a Dios. Por tanto, Abel no apacentaba ovejas con el fin de obtener alimentos para su propio sustento, sino que con el fin de proveer ofrendas para la satisfacción de Dios. Es decir, que a Abel le interesaba satisfacer a Dios. Abel no solamente creyó en el Evangelio, sino que también lo puso en práctica. Y vivió para Dios, mientras que Caín se preocupaba solamente por su propio sustento, por sus cosas. Por eso decimos que Caín marcó el camino que hoy muchísimos andan. Caín no tomó el camino de la salvación provista por Dios mediante el anticipo de la redención lograda con el derramamiento de la sangre del sacrificio. Génesis 3:21, Hebreos 9:22. Sino que dio continuación a la caída del hombre al ofrecer presuntuosamente a Dios el fruto de su propia labor. La manera en que Caín adoró a Dios consistió en inventar una religión. En eso consiste la religión, en inventar cosas para adorar a Dios. Esto fue un invento de Caín, de acuerdo a sus ideas, opiniones humanas, sus pensamientos, los cuales fueron incitados por Satanás. Génesis 1:7. Es decir, que Satanás está atrás de la religión, dándoles ideas, dándoles pensamientos. A lo largo de los siglos y en todas generaciones, Caín ha tenido innumerables seguidores. Personas que en todo lugar y tiempo han inventado su propia religión. La ofrenda de Abel fue un sacrificio, fue ofrecido a Dios por fe. La fe proviene del oír la palabra del Evangelio, Romanos 10, 17 y 14. Esto indica que los padres de Abel, Adán y Eva, proclamaron a sus hijos las buenas nuevas que Dios les anunció. ¿Qué tan importante es? Adán y Eva les hablaron del Evangelio, de cómo ellos acercarse ante Dios. Al igual que su padre y madre, Abel creyó en el Evangelio y presentó su ofrenda a Dios en conformidad con la revelación divina que ellos proclamaron. Por tanto, la primer familia que pobló la tierra fue una familia del Evangelio, fue una familia de creyentes. Abel fue el primer sacerdote de Dios y representa a todos los creyentes en Cristo. En tipología, Abel ofreció Cristo a Dios, según Números
18, 17. Es decir, que Abel ofreció el primogénito de una vaca o de una oveja. Son tipos de Cristo. Tenía que ser ofrecida a Dios. Esta ofrenda incluía la aspersión de la sangre sobre el altar para redención y la incineración de la grasa como olor grato a Dios. Por tanto, la ofrenda de Abel correspondía exactamente con lo que después se revelaría en la ley mosaica, la cual prueba que su manera de adorar a Dios se conformaba a la redención divina y no a sus propios conceptos. Caín rechazó el camino fijado por Dios, que consiste en tomar a Cristo como justicia de Dios que nos cubre. Génesis 3:21, Filipenses 3:9 y 1. Al igual que los religiosos judíos, él procuró establecer su propia justicia, ignorando la justicia de Dios y no sujetándose a ella. Romanos 10:3. Por tanto, su ofrenda fue un insulto a Dios y Dios lo rechazó. El pecado y Satanás son uno. Romanos 7:8. Si rechazamos el camino de la salvación fijada por Dios, Satanás como pecado nos acecha a la puerta, esperando la oportunidad para apartarnos y devorarnos. Aquí hay un pasaje en Lucas, en el Evangelio 20, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22. Este es el inicio de la religión. Todas las religiones están basadas en la conducta de Caín. Todas están basadas. Todas las religiones van en contra de Dios, haciendo sus cosas que no van de acuerdo a Dios. Lucas capítulo 22, 31. Dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Es decir, Satanás dice, os ha pedido para zarandearlos. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo que está diciendo el Señor: si no quieres hacer mi voluntad, si no quieres andar en mi camino, Satanás está allá afuera, esperándote. Esto para la humanidad no les importa, aunque ellos anden haciendo y estén en contra de la voluntad de Dios. Ellos lo que quieren es disfrutar, pero su final va a ser trágico. Caín mató a su hermano. Si nosotros no llevamos a nuestros hijos al Señor, cuando vea una tragedia de estas, nomás recuerde que se le advirtió. Caín mató a su hermano debido al enojo provocado por su celo religioso. En todas las generaciones, aquellos que adoran a Dios según la carne se han opuesto, han perseguido, incluso han dado muerte a quienes adoran a Dios en su espíritu y en verdad. ¿Sabe cuántos años la Iglesia Católica persiguió a los cristianos para matarlos y destruirlos? 300 años persiguieron a los cristianos para destruirlos, para matarlos.
Hay otro pasaje aquí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, 35 del Evangelio de San Mateo. Mateo 23, 35. 23, 35 del Evangelio de San Mateo. Dice, el Señor hablándole a los fariseos judíos hipócritas, les dijo, serpientes, cría de víboras, ¿cómo van a escapar del juicio de la ajena? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios, escribas, y de ellos a unos van a matar, otros van a crucificar, y a otros azotarán en vuestras sinagogas y perseguirán ciudades en ciudad. Esto ha sido una verdad. El creyente desde Abel hasta nuestros tiempos, por esa causa Caín mató a su hermano Abel, porque Caín era del maligno y a Caín no le interesaba y no soportaba ver a su hermano Abel haciendo la voluntad de Dios. Desde entonces a nuestros tiempos, todos los seguidores de Cristo, muchos ya fueron azotados y muertos aún en las sinagogas de los judíos. Dice el 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron en el mismo templo, abajo del altar. Al presentar su ofrenda a Dios y asesinar a su hermano Caín, selló a Satanás. Génesis 4:9. Esta mentira de Caín que dijo, yo no sé dónde está mi hermano, yo no soy guarda. Esta mentira nos muestra cuán arrogante fue Caín con Dios. San Juan capítulo 8 en el verso 44. San Juan capítulo 8 en el verso 44. Hoy en las muchas familias de la tierra hay pleitos entre los hermanos. Hay pleitos entre las familias. Los hermanos no se hablan con sus hermanos. Y a veces ni siquiera es por el evangelio, sino porque Satanás los ha echado a pelear. San Juan capítulo 8 en el verso 44 dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Cómo? ¿Satanás ha sido homicida desde el principio? Sí. No que es Caín. Caín fue un instrumento de Satanás nada más. Todos los seguidores de Caín son instrumentos de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Por eso las religiones están llenas de Satanás, llenas de mentiras. ¿Sabe qué están anunciando? Que las reliquias de Judas. ¿Quién era Judas? Mucha gente ni sabe ni quién era Judas. Judas, el hermano del Señor. Ahorita vamos a leer la carta de Judas. El hermano del Señor junto con Jacobo, medios hermanos de Cristo. Según la Iglesia Católica, ahorita está promoviendo que en Roma las reliquias de Judas, es decir, sus huesos, que encontraron una mano y que esa mano va a llegar aquí a México, para que una México y para que la gente de México adore a Judas Tadeo. ¡Qué mentiras!
No se cansan de mentir. Son incansables. ¿Eh? ¿Cómo engañan a la gente para sacar dinero, para estafarlos? Para las religiones no hay ley terrenal. El gobierno no persigue a los religiosos mentirosos que con mentiras van sacándole dinero a la gente, estafándolos. No hay ley para las religiones. El gobierno no los persigue a los mentirosos religiosos. Pero está la ley de Dios, que es así, los va a tomar muy en cuenta, porque están haciendo de la palabra de Dios negocio con mentiras. Entonces, esta mentira nos muestra cuán arrogante era Caín. El Señor Jesús aludió el hecho de que Caín asesinó a su hermano Abel y mentir. Caín era uno con el diablo, se habían hecho uno. Sin darnos cuenta, nuestros hijos se han hecho uno con el diablo. Esto es muy serio. Esto es lo más serio que podemos haber visto hoy, que Satanás, si nos descuidamos, nos roba a nuestros hijos. Qué tragedia para Adán y Eva. Qué tragedia. ¿Cómo vivieron ese momento de ver a su hermano muerto por las manos de su hijo Caín? Debido a que Caín rechazó el camino fijado por Dios y rechazó la advertencia, él fue conquistado por Satanás, el asesino, el mentiroso, y se convirtió en asesino y mentiroso junto con Satanás. En este evangelio, la religión es revelada como el enemigo de Dios. En este evangelio, ¿en cuál? Vamos a ver San Juan 16:2. 16:2 de San Juan. 16:2 del evangelio de San Juan. Cuando usted ve a sus hijos que se están peleando, nomás dígales, acuérdate de Caín y Abel. ¿En qué acabaron? Hay hermanos que no se hablan por años, se odian a muerte. En el 16:1 del Evangelio de San Juan dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso es lo que pensaron los religiosos, que al matar a los creyentes estaban dándole un servicio a Dios. En los evangelios el judaísmo se opone y persigue al Señor Jesús. En Hechos de los Apóstoles sigue oponiéndose, él persigue a los apóstoles y a los discípulos. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el verso 3, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, 1 y 3. 4, 1 y 3. Estos hombres, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y contrariados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde.
Siempre los religiosos van en contra de los cristianos. Pero dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Aunque Satanás vaya en contra de los creyentes, la palabra de Dios sigue adelante. Mataban a los apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 1 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, en el verso 1 dice, cuando mataron a Esteban, y él dijo, varones hermanos, padres oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham, estando en la Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Esteban les dio una tremenda enseñanza a los judíos que estaban en contra de la palabra de Dios. Les habló de toda la historia, desde Abraham hasta nuestros tiempos. Pero ellos no escucharon. Antes dice la Escritura que lo mataron. Les habló tanto de la palabra del Señor que dice en el 54, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Pero ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba al Señor y decía, Señor Jesucristo, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo mataron por predicar, por hablar la palabra de Dios. La Iglesia Católica persiguió a los seguidores del Señor por 300 años. Fueron perseguidos, muertos por el catolicismo. Las cosas parece que ya se olvidaron. Hoy la Iglesia Católica tiene muchos seguidores. Es la religión más grande. Y se llenan de orgullo tener una religión tan grande. Pero lo que tiene de grande, tiene de apóstata. Persiguían a los seguidores del Señor. Fueron perseguidos, muertos por el catolicismo. Todas las religiones organizadas, cualquiera clase de religión, persiguen a aquellos que buscan al Señor como vida. Todas las religiones consideran que perseguir a los buscadores del Señor es un servicio, una ofrenda a Dios. Aquí, con respecto a los atributos divinos, el odio está en contra del amor. La muerte está en contra de la vida. Las tinieblas están en contra de la luz. Las mentiras, las falsedades están en contra de la verdad. Todo lo que es contrario a estas virtudes divinas pertenece al maligno, al diablo, a Caín. Caín era del maligno, o sea, era hijo del diablo. Su hermano Abel era de Dios, es decir, un hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 15. Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 15. ¿Cuántas tragedias hoy todavía los podemos estar viendo? Seguidores de Caín. 3:15 dice. Capítulo 3, en el verso 15. 3:15
de Primera de Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? Es un homicida. Hoy no solamente el Señor nos está diciendo que matar a tu hermano como lo hizo Caín. Caín se convirtió en un homicida al matar a su hermano. Hoy nada más con no amarlo, con aborrecer a tu hermano, ya eres un homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos de la fe. Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 1. Desde el 3:1 dice la palabra de Dios así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocían a Él. Amados, somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que practica el pecado también practica la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os desvíe. El que practica la justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo, las obras de Caín, las obras de la religión. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios y tampoco no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros, no como Caín. Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malignas y las de su hermano justas. Si hoy en tu familia no amas a tu hermano y lo aborreces, eres un Caín. Eso es lo que eres. Yo he conocido hermanos que se han matado unos con otros. Conocido hermanos que se llegan a pelear y nunca jamás se reconcilian. Se odian tanto que hasta se envenenan y se embrujan unos con otros. No os extrañéis, hermanos. Si el mundo os aborrece, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, de muerte a vida. ¿En qué? ¿Cómo me doy cuenta que he pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Aquí con respecto a los atributos divinos, el odio está contra el amor. Abel era de Dios, es decir, un hijo de Dios. Primera de Juan 3:15. Con respecto a los atributos divinos, aquí homicida indica que en la ética espiritual, aborrecer equivale a asesinar. Ningún asesino, una persona que no sea salva, como lo fue Caín, verso 12, tiene la vida eterna permanente en él.
verso 12 de aquí. Dice, no como Caín, que era del maligno. Caín era del maligno. Ningún asesino, una persona que no sea salva como lo fue Caín, tiene la vida eterna permanente en él. Puesto que sabemos esto, nosotros quienes hemos pasado de muerte a vida y en quienes permanece la vida eterna, no debemos comportarnos como homicidas, como inconversos, al aborrecer a aquellos que son nuestros hermanos en el Señor. Esta sección tiene que ver con la vida que permanece en el Señor. Un creyente que tiene la vida eterna, pero no permanece en el Señor, ni permite que el Señor, quien es la vida eterna, permanezca y obre en él, puede ocasionalmente aborrecer a un hermano. ¿Cuántos hermanos nacidos de nuevo de la familia de Dios, entre los hermanos, entre la iglesia, se pelean y no se reconcilian? Esto puede suceder. Entonces, Caín no tenía la vida eterna. Nosotros la tenemos. Aborrecer a un hermano al cometer otros pecados, sin embargo, esto no será habitual. Amar a los hermanos no es con nuestro amor. Este es otro paso más importante todavía. Porque Dios está pidiendo que lo amemos a Él y a nuestros hermanos, pero no con nuestro amor. Amar a los hermanos no es con nuestro amor, sino con el amor de Dios. Primera de Juan 2:5. Fíjese lo que dice en Primera de Juan en el 2:5. 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios debe perfeccionarse en mí. Yo no debo de amar a los hermanos con mi amor. Yo no sé cómo llamarle a las maneras de estudiar las escrituras entre los hermanos. Si son herejías o es apostasía, no tengo palabra para decir. ¿Por qué? Porque yo también vengo de allí. No es que yo ya haya conocido y conozca todo, pero sí sé las maneras de predicar que no van de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo se le llamará esto? Apostasía, herejías, por la ignorancia, por lo que sea. Pero cuando hablamos de Dios, cuando Dios quiere que lo amemos a Él y amemos a los de la casa y amemos a nuestra familia, debe ser con el amor de Dios, para que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. Si el amor de Dios no se perfecciona a nosotros y todo lo que andamos amando es con nuestro amor natural, se va a acabar. Ya ratito no nos vamos a querer. Dice segunda de Pedro en el capítulo 1, en el verso 7. Segunda de Pedro 1, 7. 1:7 de la segunda de Pedro. Dice, y por esto, desde el verso 5 dice, y por esto mismo, poniendo toda diligencia, desarrollar abundantemente en vuestra fe virtud, en la virtud conocimiento, en el conocimiento dominio propio, en el dominio propio perseverancia, en la perseverancia piedad, en la piedad afecto fraternal, en el afecto fraternal amor. Esto es el amor de Dios. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no se van a no os dejarán ociosos ni sin fruto para el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es en el Señor, no es con nuestras fuerzas ni con lo que nosotros pensamos. Vamos a terminar leyendo Judas. Judas. Judas, el que está esperando la nación mexicana. Están esperando las reliquias de Judas. ¡Qué mentira!
Y qué engaño de veras para la gente mexicana. Primeramente vemos nosotros allí en Judas, Judas, esclavo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados amados en Dios Padre y guardados por Jesucristo. Misericordia a vosotros, paz y amor os sea multiplicada. Amados, poniendo toda diligencia en escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido transmitida a los santos una vez para siempre. Porque algunos hombres se han introducido encubiertamente, los que ya desde el antiguo estaban escritos para este juicio, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a nuestro único y amo Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, aunque lo habéis aprendido todo de una vez para siempre, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolos de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su principado, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, de las cuales de la misma manera que aquellas se dedicaron a la fornicación y fueron en pos de una carne diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que los ángeles de Dios tomaron a las hijas de los hombres y tuvieron relaciones metiéndose entre los hombres y uniéndose con las mujeres. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores contaminan la carne, menosprecian el señorío, injuran las potestades superiores. Pero dice el 10, pero estos maldicen lo que no conocen y en lo que por naturaleza entienden se corrompen como animales irracionales. Y dice el verso 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Hoy mucha gente ha seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros agapes, que comiendo con vosotros sin temor se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, arrastrados por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Por estos maldicen lo que no conoces y lo que por naturaleza entienden se corrompen. Este tipo de gente lo entiende por instinto natural, no por razonamiento. El razonamiento es más profundo que el instinto animal. ¿Qué camino va a seguir? ¿El camino de Abel o el camino de Caín? Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos abra nuestros ojos para que podamos ver estas verdades. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea una bendición para todos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.